Bueno, pues muy buenas noches y una semana más estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Aquí estamos 96 semanas ya en pantalla. Digo. Que lo vamos acercando a la ventana. el tiempo lo hace todo y el tiempo también pasa para nosotros y para el programa. Evidentemente. Y es curioso que lo hemos hablado algunas veces, el tema de el COVID, que para que lo tenemos ahora apartado. Que hace 4 días que estábamos liados con la mascarilla aquí, con el COVID. Me refiero a cómo pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Y además, ¿y cómo se minimizan los problemas? El COVID ya es algo prácticamente pasado, ya más que se habla de la vacuna, de la 4ª dosis, y sin embargo, semanalmente, los informes que da el Ministerio, que hay todavía, creo que son alrededor de 3.500 personas ingresadas. Es decir, a estas alturas de mes de noviembre, 3.500 personas ingresadas. Cada semana mueren aproximadamente 60 personas por COVID. Es decir, casi más que los accidentes de tráfico, y sin embargo ya no se habla. Es decir, que esto se ha normalizado, entre comillas, de una manera que no le da mucha importancia, pero que sigue estando ahí. No hay que hacer alarma, pero que hay que cuidarse. Hablando de los accidentes de tráfico, es curioso como muchas veces se manipula, se utiliza, la palabra es utilizar la cifra, porque yo ahora mismo exactamente no sé cuántas personas han muerto por accidentes de tráfico, o cuántas personas hay con discapacidad por accidentes de tráfico, pero cuando hay, ¿cómo se dice?, perras por medio, se utiliza los datos según cómo. Porque seguramente hay otro tipo de enfermedades que causan más mortandad o producen más daño que los accidentes de tráfico. Que no estoy diciendo que no sean malos, pero que según cómo se le puede sacar rentabilidad económica, se utilizan de una forma o se utilizan de otra, ¿no? Claro, hay un tema que... Perdona, Antonio, y se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el tema de la diabetes, por ejemplo. Seguramente la diabetes llevará más muertos, o más personas fallecidas, o más personas con una calidad de vida un poco más menguada, que los accidentes de tráfico. Pero como ahí no se le puede sacar rentabilidad económica, pues nos vamos a lo otro, ¿no? Hay un tema muy sencillo, que son los temas de, por ejemplo, de las adicciones. La adicción al alcohol, la adicción al tabaco, son temas que provocan mucho sufrimiento, muchas defunciones, mucha enfermedad, y sin embargo, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que no se le dedica la atención que merecen este tipo de adicciones y su prevención sobre todo su prevención tanto el tabaco como por ejemplo las bebidas alcohólicas en la gente joven, que es donde comienza el problema. Así que, como tú dices, tanto los accidentes de tráfico como las enfermedades como las adicciones son muchas veces algo marginal, que hasta que no sale a la luz un problema que al político le interesa tocar, pues no se toca. Claro, como tú bien dices, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, seguramente llevarán más fallecimientos que los propios accidentes de tráfico, pero como, claro, produce beneficio al erario público, no hay problema. ¿Qué? Nos cebamos con los accidentes de tráfico, más controles, más de esto, pero no, desde mi punto de vista, con más afán recaudatorio que otra cosa. Sí, más pues, que preventivo. Porque yo no conozco a nadie que te paren y te diga, no, mire usted, que usted va malamente, intente hacerlo bien. No, usted va malamente y usted paga. Normalmente es un afán recaudatorio que es necesario porque hay que poner alguna especie de castigo para educar, pero que la educación y la formación en estos temas comienzan a otro nivel, que es la infancia. A la infancia, siempre lo hemos dicho, que en la escuela donde debe de eso, pero que es curioso el tema de que si te para cualquiera o por cualquier control normal que haya, si vas mal, no te dicen, mira, usted que va mal, tiene que ir bien, o vaya usted a tal sitio y ve que está bien, sino la cuestión es... Hay excepciones. A mí me pasó hace un par de años que yendo a la playa en Cádiz, en la parte de Cortadura, aparqué y allí están los coches a un lado y a otro y estaba estrecho. Entonces el espejo lo tenía yo recogido, el espejo retrovisor lateral. Y al salir, tenía que ir camino de San Fernando para poder dar la vuelta. Al salir, pues me cogí esquinado, miré, vi que no venía ningún coche, me asesoré y salí. Y al salir, al poco tiempo, la Guardia Civil se puso detrás mía, se puso después delante y aparqué allí. Yo no sabía, digo, hola, buenas tardes. ¿Sabe usted que lleva usted el espejo retrovisor que no está puesto y es obligatorio? Digo, ay, perdón.
es que acabo de salir de ahí y lo tenía recogido y después como era mucho más fiable mirar con la cabeza, claro. Pues me fijé. Dice, bueno, vale, pero sepa usted que es obligatorio llevarlo. ¿Lo puede usted poner? A ver si es que estaba estropeado y no lo había arreglado. Lo puse, sí. Pues nada, ya lo sabe usted. No me sancionó, me advirtió, fue educación. Que a lo mejor son las excepciones que confirman la regla. La excepción que confirma la regla, evidentemente. Total. Antonio, la semana pasada se nos quedó en el tintero un tema que creemos que es de importancia, o por lo menos que le afecta a todas las personas de la comarca, que es el tema de los retrasos en las peticiones de cita médica. ¿Qué forma hay para poder solucionar eso? Sí, los retrasos en las consultas médicas son de dos tipos. Uno es cuando tú pides cita y se te atrasa de un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y otros son cuando tú estás en la sala de espera a 1 hora y tardas más tiempo de todo eso en atenderte. En el caso que tú has comentado de que tú pides cita, te lo dan para varios días, es muy frecuente. Esto tiene solución y muchos centros de salud han trabajado sobre ello y lo tienen, si no totalmente en algunos aspectos, pero muy bien. Tanto decir que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC, que se llama, ha hecho un estudio bastante profundo, una serie de encuestas entre los profesionales sobre los problemas, por qué se origina esto y las posibles soluciones. Lo primero es que hay que organizar bien las consultas. Es decir, un centro de salud, si no está organizado, es un desastre. Hay demoras, hay quejas, hay agresiones. Dice, es que no tenemos recursos, no tenemos medios. Mire usted ha utilizado los recursos que tiene adecuadamente, al 100%. Sí, vamos a verlo. Y muchas veces lo que hay es una falta de organización. Por ejemplo, lo primero es igualar las cargas laborales de los médicos. No puede ser que un médico tenga un gran número, es decir, una mayor proporción de pensionistas o de personas que frecuentan mucho la consulta y otros pues que tienen gente joven o gente de cierta edad pero que no van nunca a la consulta porque son gente que están más o menos sana. Entonces dice el director, bueno, pero es que ahí no se puede hacer nada porque hay la libre elección de médico, cada paciente puede escoger el médico que le dé la gana, por supuesto, y es un derecho que se tiene, pero ¿qué ocurre? Que si hay un médico que no es empático o que tiene un carácter un poco más desagradable, pues la gente va al que la atiende más amablemente, le escucha más tiempo, el otro puede decir, bueno, pero es que la gente viene por tontería y yo no pierdo tiempo con gente que viene para Pamplina, que se quede en su casa, que la consulta médica está para otros problemas. Bueno, por lo que sea, hay personas, pero no en medicina, sino en cualquier profesión, más empáticas que otras. Entonces hay médicos que tienen unos cupos que son para leer periódicos, es decir, poco trabajo. Y se dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Muy sencillo. Todas aquellas cosas que no sea necesario que atienda un médico de cabecera, pues que la atiende usted para compartir la carga laboral. De tal manera que si un médico tiene mucho cupo de gente que va mucho al médico, pues otros tengan menos. Usted se va a dedicar a atender las urgencias, todo el que venga sin cita, porque el otro ya está sobrecargado. Parte de la burocracia que se puede hacer por cualquier médico la va a hacer usted y de esa manera por lo menos ya se complementa las cargas laborales. Ya descarga un poquito también a la compañera. Lo que no es justo es que un médico esté con la consulta a tope porque tiene muchos pacientes y encima, por ejemplo, cuando llega alguien sin cita o urgente porque su médico está de tarde, porque su médico ese día está librado, pues se reparte uno por cada consulta, a todas partes iguales. Oiga, eso no. Porque este señor que tiene mucho cupo está haciendo su trabajo, porque pacientes de usted han ido con él. Luego usted está descargado y además el que está descargado encima queda mejor. Mira, este hombre lleva muy bien su consulta porque no tiene demora. Claro, no tiene demora porque está yendo con el otro. Porque lo tiene gente, ¿no? Claro, gasta menos. Este hombre gasta menos medicamentos, gasta menos porque todos los diabéticos, hipertensos, personas que tienen de corazón se han ido con el otro. Entonces, eso es misión del director. Eso no es culpa ni de la Junta de Andalucía, ni de la consejera, eso es misión del director, que tiene que trabajar para, ya que gana más y ya que no pasa consultas en muchas de ellas, pues por lo menos que se le vea el trabajo. Y yo no estoy hablando de un pueblo en concreto. No, estamos hablando de la general. En general. Y eso se hace en ciertos sitios. Cuando hay buenos directores, esa es su misión. ¿Es que hace mucho trabajo? Pues dimita. Nadie está obligado a ser director de un centro de salud. Cuando alguien es director de un centro de salud es porque le interesa. Ya sea porque considera que él puede hacer una buena labor, porque está preparado y lo demuestra, o sea porque económicamente gana un pastón.
entre cursos que da, reuniones, pitos y flautas, gana un pastón que si no, y además se libra de muchas consultas. ¿Por qué? Como tiene que hacer la voz de director, pues no pasa consulta, ya sea de enfermería, ya sea de medicina, de lo que sea. Es decir, que el que está ahí es porque le interesa, nadie te obliga. Así que no protestes, porque siempre puedes dimitir. Claro, porque un director de cualquier pueblo de la provincia o de de la región, como tengan bien montado el chiringuito, pues salir por 6.000 euros de 4, no quiero decir cifras concretas. Es que es secreto. ¿A qué secreto? ¿Qué secreto? Claro. Lo pagamos nosotros, pero es secreto. Claro, tú no sabes cuánto gana un director. Pero qué, tú sabes que gana más que los demás. Pero tú sabes que gana su sueldo normal. Pero a lo que voy, perdón, Antonio, es que lo pagamos nosotros. Lo pagamos, me refiero a los todo con nuestros impuestos, a los contribuyentes, pero es decreto. La sanidad pública es nuestra, es de todos los contribuyentes. Y debemos saber, decir, a tú ser socio, entre comillas, de esta entidad, tú tienes que tener claridad. Si te pregunto, seguro que lo vas a saber. Sí. ¿Cuánto gana el de sueldo base un médico? ¿A qué lo sabes? Sí, 1.000 y pico. Es decir, creo que son 1.200, 1.300 euros al mes. A eso hay que ir sumando otras cosas. Es decir, que si hace guardias, la antigüedad, y si entonces se le puede montar netos en 2.000 euros, 2.200. Total. Eso es el sueldo neto. Pero ¿qué ocurre? Si tú eres director, aparte de que estás liberado de mucha carga laboral, con la historia, tienes que asistir a reuniones de equipo, a reuniones de que te tienes desplazado a otra localidad, depende, y entonces tú ahí le metes la gasolina, le metes desplazamiento, después la dieta, aparte de eso, tú por ser director tienes muchas veces opciones a dar talleres y cursos que otros quizás no dan. No, entonces, ¿qué no das tú? O quedas tú, es decir, yo soy director y a lo mejor me desplazo, que estoy en Córdoba, pues me desplazo a una localidad cercana a dar un curso de primer auxilio o una exposición. Y claro, y ya eso tengo que preparar y pongo la mano por dar el curso, que a lo mejor un médico corriente de a pie ni se entera. Eso muchas veces quedan reservados, entre comillas, para quien conoce el tinglado. Y después la productividad. Es decir, cuando un centro de salud gasta menos en farmacia, tiene menos demora, en fin, pues entonces hay una productividad que por un buen servicio que se reparte una parte entre los médicos, enfermeros y demás, pero después el director es que coge el buen pastón cuando trabajan eso los demás. Se supone que el director es que ha coordinado, no coordina. Tanto así que muchas veces es un desastre. Y lo que juegan muchas veces, por ejemplo, con la demora, es en la media. Ahora, recientemente ha dicho la consejera de salud que un objetivo prioritario es que no haya una demora superior a 48 horas, hablando de las demoras en PDCITA. Pero una demora media, ¿qué significa? Hace un año, en octubre del año pasado, en noviembre, en octubre de 2021, una reunión en el Centro de Salud de Ubrique, donde vino la delegada territorial de salud, el director gerente del área de la Sierra, más personas, y donde decía que la demora en Ubrique, en el Centro de Salud de Ubrique, era 3 días y medio. Cuando en ese mismo momento yo lo enseñé, digo, no, mi médico de cabecera tiene una demora de 8 días o de 10 días, pero es normal, que no es que un día concreto. Pero esto, muchos cupos son así. Pero claro, hay otros cupos que demora 0, porque te voy a decir, son estas citas donde no le va a nadie. Que tú vas mire usted, que yo me voy a hacer con seguro que vengo de otra localidad, me han destinado aquí. ¿Qué médico puedes coger? Porque me han dicho que hay 11. No, que damos que 4. ¿Cómo que 4? Sí, porque los otros 7 están llenos. Pero yo me quiero... No. Esos 4 que son los que no le va a nadie. Claro, no, están más tranquilos. Entonces, ¿qué ocurre? Demora 0 ahí porque no tiene a nadie. Y el otro tiene 10 días, pues dice, no, la media son 5. El cuento del pollo que me has comentado. Un pollo lo comemos entre tú y yo, pero yo me como el pollo entero y tú no comí ninguno. Dice, se han comido medio pollo cada uno. No, y usted... Este se ha comido el pollo entero y yo no he comido nada. Pero la media es medio pollo. Claro. Pero igual, una consulta donde hay 10 días de demora y después tú vas, por ejemplo, a un pueblo, Benocá, Villaluenga, o fin, por poner ejemplo, otro, que son pueblos pequeños, demora 0, porque es pueblo pequeño, y dice, bueno, demora 0, aquí hay 6 días, la demora son 3 días. No, oiga usted, a mí no me engañe con la de media. Lo cierto es que la mayoría de la población tiene una demora de 7 u 8 o 10 días. Así no venga usted con la media de que ese es el tinglado que con esto los directores ponen la mano y un motivo de productividad. Pero la verdad que me causa cierto asombro
de que cuando se habla de dinero público, que parece que el dinero público viene del cielo, no sepamos lo que realmente cobran ciertas personas. Claro, es decir, si una empresa privada o tú haces un negocio privado, eso es tuyo y tú evidentemente. Tú arriesgas y te puede ir bien o te puede ir mal. Ahora, un dinero que pagamos todos debería salir, no la tabla salarial oficial que pone que tú vas a ganar 1.200 euros al año, sino los complementos, que es donde está el truco. Los complementos, es donde está el pastón. Y entonces, y con los complementos gordos se los llevan los directores. ¿Comprende? Que hay quien lo trabaja, y ahí no hay demora, o si hay mucha demora, dice el director, mire, yo dimito porque no me mandáis médicos, no me mandáis esto, y yo dimito. Ahora, yo no admito que aquí en este centro haya mal funcionamiento por culpa de los de arriba. Claro. ¿Comprende? Pero claro, si tú das que la media es 3 días y medio en lugar de 7, el pastón, pero también cobra pastón el que está tuyo, el director de aquí, y va ellos cobrando pastones, claro. Mientras que los médicos de a pie, o los enfermeros, los senadores, se quedan así, dice, hombre, yo trabajo y el otro es que se lleva y muchas veces también que no están en la persona, se quedan callados, y no me pague, dime tonto, ¿no? Claro, y hay otra cosa, como dice, bueno, es que eso es público, se puede enterar, dime dónde se puede ver. Porque los salarios oficiales básicos están ahí, pero dime, presenta tu nómina, preséntame tu nómina. Es decir, que los directores deberían presentar su nómina. Que por eso te he preguntado, Antonio, pero nadie lo sabe. Que te he dicho, seguramente tú sabes lo que cobra un médico. Yo nunca he sabido lo que cobra el director del centro de salud, y me está 40 años. Hay una opacidad interesada. La verdad es que sí. Por cierto, siguiendo el tema de sanidad, y no me voy a meter en otros temas, creo que el Observatorio de Salud tuvo una reunión la semana pasada o la otra en espera, ¿no? Sí, el día 25. El día 25 tuve una reunión con Izquierda Unida. Vino la portavoz de Izquierda Unida del Parlamento, que también es portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. También vino Jorge Rodríguez, que es el coordinador provincial de Izquierda Unida, y estuvieron allí varios alcaldes, la alcaldesa de Espera, el alcalde de Borno, también de Puerto Terrano, de Alcalá del Valle, también hubo concejales, estaba el concejal de Izquierda Unida de Puerto Terrano, creo que también, de Villamartín, en fin, de varias localidades. Y se trató el tema fundamental del hospital público en Villamartín. Entonces, el acuerdo que se llegó es que Inmaculada Nieto asumió de llevar al Parlamento andaluz en la próxima vez que hubiera pleno y ya aprovechando también los presupuestos de Andalucía, llevar una moción que iba a consensuar e intentar que fuera consensuada con todos los partidos políticos para que el hospital de Villamartín sea ya de una vez, después de 26 años, sea público el hospital actual o otro que se construya, que sea público y que hubiera una partida presupuestaria específica y suficiente para este hospital, ya sea para si se llega a un acuerdo o si interesa comprárselo a la empresa Pascual, y si no se llega a un acuerdo o a la empresa Pascual no le interesa venderlo o a la Junta de Andalucía no le interesa comprarlo, pues hacer uno público y hacerlo todo esto rápido, porque ella lo va a llevar por trámite de urgencia, porque como todo el mundo sabe, ya hemos comentado en otras ocasiones, esto en el año 2027, dentro de 5 años, nos quedamos sin hospital, porque el acuerdo que hay es improrrogable. Es decir, el concierto que actualmente hay entre la empresa Pascual, que se firmó este mismo año, y la Junta de Andalucía pone que es improrrogable. Luego nos quedamos sin hospital. O habrá que buscar una fórmula alternativa, ¿no? Que alguien construya, una empresa privada construya un hospital y la concierte, porque con la empresa Pascual el concierto pone que es improrrogable. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a Ronda, los que estén cerca de Ronda, y a Jerez los demás? ¿Sabes que entonces, que eso no sabía yo, era Sí, esto ha salido en la prensa, yo lo he leído en la prensa. En 2027 es improrrogable. Es improrrogable, y lo pone en la prensa. No, el cartel grande, que era Diario de Cádiz, lo ponía, y total, improrrogable. ¿Qué significa? Que nos quedamos sin un hospital. Que a lo mejor de la empresa Pascual, pues a lo mejor lo dedica solamente para sus enfermos privados y para la Mufasa, Asisa, que son las compañías concertadas, o los accidentes de tráfico, compañías. Pero lo que es es improrrogable. Entonces, en el año 27 tiene que haber un hospital alternativo. Porque quedan 5 años, ¿no? Tampoco queda... Sí, que hombre, que un hospital... Yo he visto, por ejemplo, el hospital de la línea, estuve viendo el otro día, que cuando hace ya un tiempo las empresas daban 3 años de construcción. Es decir, en 3 años construían un hospital en la línea, que es más grande que el hospital de Villamartín. Es decir, que se puede hacer en 2 o 3 años, se hace un hospital comarcal, pero claro, antes también hay una preparación, no los terrenos, que los terrenos ya están. Es
que si ya dijo el alcalde de Villamartín que había terreno suficiente, propiedad de la Junta de Andalucía, que el ayuntamiento además disponía de terreno para aparcamiento, anexos, y entonces terreno prácticamente, pero hay unos permisos, hay unos proyectos. Hombre, a lo mejor luego dice, los planos son fáciles porque pueden ser como de ronda, con cierta modificación, pero hay que hacerlo. Entonces esto se lleva un año lleva, y después 2 o 3 años para hacerlo, para que el año 2027 esté terminado y puesto en marcha. Otra también opción es comprarle a la empresa Pascual. Es lo que comentamos. Comprárselo con dinero o permutándolo por terreno, como se ha hecho con el Hospital Pascual de Málaga, que es propiedad de la empresa Pascual, pero se la ha pasado a la Junta de Andalucía a cambio de terrenos. Allí, en esos terrenos puede construir lo que le dé la gana. Puede construir unas clínicas privadas, puede construir hoteles, restaurantes, lo que quiera. La empresa Pascual es muy amplia. Además, la empresa Pascual también tiene una fundación que puede hacer lo que quiera. La empresa Pascual, todo el dinero que gana, no solamente lucro personal, sino también cosas benéficas. Tiene una fundación donde hace cosas benéficas. En fin, eso ya es otra historia. Una de dos, o se le llega un concierto, a un acuerdo con la empresa Pascual para comprarlo, ¿no? O en fin, permutarlo, o se hace un al lado, pero eso tiene que ser ya rápido, y a eso Inmaculada Nieto dijo que lo iba a hacer por trámite de urgencia, porque eso hay que hacerlo así. El año 2027 parece que son 5 años, que está lejano, pero está aquí ya, pero está aquí, el tiempo pasa que vuela, es decir, que hay que hacerlo ya, llegar a ese acuerdo o desacuerdo en la compra o la permuta del actual. Y si no interesa, porque a lo mejor que no le interesa, no, ese hospital no me interesa, dice la Junta de Andalucía, porque yo prefiero la estructura de un hospital como el de Ronda, que es mucho más moderno, que tiene mucho más metros, en fin, eso ya es otra historia. Ya lo que decide los técnicos. Pero eso es rápido, ¿para qué? Porque si no hay un acuerdo en ese aspecto, pues inmediatamente empezar ya con los permisos, los diseños, y empezar las obras. Claro. Empezar la obra, porque antes de 2027, ya digo, este acuerdo es improrrogable. Lo pone, yo lo he leído en la prensa, creo que está en varios periódicos, y se puede ver que es improrrogable. Entonces, ya digo, digo que lo va a hacer por trámite de urgencia, y todos los partidos votarán a favor de esa propuesta, porque qué partido político se va a desmarcar y se va a señalar en época, y más en época electoral que estamos. Acá también está la puerta de la esquina, que ya parece que no, pero faltan 7 meses, pero que están aquí ya. Y además hay otra cosa, el Partido Popular, que gobierna en Andalucía con mayoría absoluta, y ha sido uno de los máximos defensores durante muchísimos años hasta ahora de que sea un hospital público. Es decir, yo no creo que en ese aspecto haya ningún problema, todos van a estar de acuerdo, y encima el que tiene la vara de mando es el primero que ha luchado por ello. Es decir, que yo lo veo esto sin problema. ¿Dónde está el problema? Lo iremos viendo, sabemos que está ahí desde lo de la salud sobre el tema ya. Está ahí encima sobre el tema, perdón. Ya para acabar, porque el tiempo es oro en televisión, Antonio, usa un temita en la cuestión. ¿Cómo se calcula el peso ideal a partir de la talla? Porque hay mucha gente que dice, yo peso al menos 1,70, pues tengo que pesar 60 o 80, cualquier cosa. Exactamente. No, y otros a lo mejor no saben que con la talla se puede tener una idea aproximada del peso ideal. Porque dice, yo peso 82 kilos, pero está bien. Pues tú dices, está bien. Otro dice, yo peso 93, pero como yo soy alto, pues estoy bien, pero yo me encuentro bien. No, vamos a ver. Es decir, hay peso, tiene una relación con la talla. Hay una norma, una ley muy antigua que dice que para calcular el peso, así de forma fácil, no forma casera, es simplemente los centímetros que sobrepasan al metro. Por ejemplo, yo mido 1,70. 70 sobrepasa un metro, pues eso es mi peso. 70 kilos, al cual hay que quitarle 2 o 3 kilitos. Es decir, no es exacto, sino tú le quitas, al peso ese le quitas un par de kilitos y ya queda más exacto. Por ejemplo, yo mido 1,80, pues debería pesar 80. Yo mido 1,65, pues debería pesar 65. Pero a ese 65 debo quitarle 2 o 3 kilitos. Y ese 65, 63. 1,80, 80 kilos, 78. El ideal, pero que un par de kilos más o un par de kilos menos tampoco es mucho. Tampoco, pero en fin, hace posible de menos. Pero ya tú tienes una idea, que si tú mides 1,70, no decir, bueno, mido 1,80, no, y usted, si usted a 80 kilos ya se ha pasado bastante. Ya lo que sería más preocupante es cuando ya pasa, por ejemplo, mide 1,80 y pesa 100 kilos. Hombre, ya se ha pasado de 20. No, pero además, 1,70 y te pasas 10 kilos ya es mucho. Es decir, que si tú pesas 1,70, debes procurar 68. Dice, yo peso 72 kilos. Bueno, tampoco... Pero en fin, que siempre 2 o 3 kilitos menos. También hay que tener presente que para hacer una evaluación más científica, hay que tener presente
tu estructura. No es lo mismo que tú peses 70 kilos de grasa que 70 kilos de músculo, porque tú, hombre, hay que meter los huesos y demás, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque con el mismo peso uno tiene más grasa que otro, porque pero en fin, por lo menos te da una idea. Claro. A partir de ahí ya el médico te dirá que usted hace una vida sedentaria, usted de esos 70 kilos, que usted dice que está bien, usted tiene mucha más grasa de la que debería tener. Pero por lo menos te da una idea de que con la talla ya una cierta aproximación puede tener. Después ya digo, hay otras cosas que tu médico, tu enfermero, tu dietista te afina. Claro. Pues Antonio, el tiempo es oro en televisión. Encantado que tocamos temas que la verdad que son de actualidad y a los espectadores que nos lo dicen, les gusta que lo tratemos. ¿Saben qué? Solamente nos queda emplazarlo para la semana que viene y lo he dicho, muchas gracias por tus sabios consejos y la semana que viene Dios quiere nos vemos. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo y con Rodrigo y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.